Bueno, hoy voy a hacer un video muy difícil y un video que corre sus riesgos porque voy a hablar de los argentinos. O sea que voy a hablar de los argentinos incluyéndome a mí también. Porque si no, de lo contrario, sería hablar de los otros. Y claro, hablar de los argentinos involucra un montón de cosas impertinentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos una especie de torre de Babel. Y claro, no sé si ha sido analizado culturalmente eso, pero creo que en algún momento, por lo menos si ha sido analizado, no hay mucha evidencia de eso. Y nosotros, acorde con el problema que marca nuestra realidad y la cantidad de desencuentros, porque el problema que marca nuestra realidad nos señala una cantidad de desencuentros. Y cuando hay desencuentros hay que buscar las causas, los orígenes. O sea, no echarle la culpa a los demás, porque eso es lo más fácil. Y claro, uno cree que ha fallado la educación. Porque, si bien es cierto, educar a una sociedad que su origen proviene de un corolario de razas y costumbres y países y identidades distintas como está conformada la Argentina, y es un desafío que no sé si se lo ha planteado muchas sociedades, quizá a lo mejor la antigua Roma y ahora en la actualidad, pero debe haber estudios serios de gente capacitada que puede hablar de este tema. Pero hablar de los argentinos requiere eso después una explicación. Pudiera hablar de un país que tiene todas las virtuosidades concebidas en el mundo. Y es cierto, generación de riqueza en todos los aspectos. Donde mire hay posibilidades de extraer riqueza de la tierra, de todo. Pero tienen los argentinos adentro. Y entonces, pudiera ser despectivo el análisis, porque uno dice, bueno, ¿cómo argentino vas a hablar mal de los argentinos? Al contrario, uno al identificarse con honestidad debe buscar las razones o las causas que provocan los desencuentros. Porque uno de los más grandes problemas nuestros, sí, es el problema económico, el problema social, el problema político, el problema de la delincuencia, en fin, todos los problemas. Pero el mayor problema es la nacionalidad del pueblo. O sea, el pueblo tiene problemas ya cada vez se han ido cortando más los espacios, cada vez la gente se ha ido aislando más, cada vez hay más resentimiento, más desatino, más agresividad en toda la población. O sea, no se puede conversar porque inmediatamente está la suspicacia de que me está ofendiendo o me está agrediendo o me está descalificando o no tiene el nivel cultural o social que requiere para enfrentarse a mí. Y claro, uno entonces dice, bueno, muy bien, ¿por dónde empiezo? Porque no sé si este aporte puede ser de alguna utilidad. Todos los que hacen cosas importantes y que corren el riesgo de exponerse, en el fondo, cuando están bien inspirados, buscan que algo sirva, que ese aporte beneficie a alguien. Y claro, entonces yo tengo una ayuda a memoria, que lo tengo escrito aquí. Nosotros somos un país que provenimos, o sea, nuestros genes, nuestra formación, no sé, lo que somos, son de rusos, chinos, judíos, italianos, españoles, árabes, lituanos, franceses, húngaros, ingleses, turcos, paganos, católicos, creyentes, espiritistas, qué sé yo, tarotistas, de toda onda.
hindúes, armenios, y además de todo eso, los pocos descendientes de los pueblos originarios. Es decir, que es una ensalada no rusa, es una ensalada endemoniada. ¿Cómo hace uno para juntar toda esa gente proveniente de distintas culturas, de distintas necesidades, cargando en sus vidas? No llegaron de turistas, llegaron con cargas ancestrales de dolor, de marginación, de angustia, de explotación, de sumisión, de esclavitud, en fin. Nosotros tenemos un corolario, una muestra de nuestras razas originarias, que todas cargando graves problemas. O sea, además, muchos ya los extinguieron, que también los trajeron como esclavos, eso ni lo contemos, pero también vino gente de África, trajeron esclavos de África, y también se puso ahí en la olla. A propósito de olla, ya tengo la olla preparando el puchero de hoy, porque los domingos en esta casa se festeja con un puchero argentino como deben ser los pucheros de todos los países, de cada quien, ¿no? Pero va a venir invitado mis nietos, dos nietos míos, y mi hija y nosotros. O sea, vamos a hacer un puchero. Así que la identidad por encima de todo. Pero volviendo al tema. Estamos hablando, se me enfrió el agua un poco, estamos hablando de una cultura hecha de retazos. Es un caleidoscopio, es un marco que puesto en la realidad espanta, porque cada uno de nuestros orígenes, nuestros originarios, cuando llegaron al país, porque esto hay que saberlo, pretendieron vivir aislados en sus comunidades, de sus países, con sus costumbres, con sus comidas, con sus religiones, con sus culturas, con sus idiomas. En fin, nosotros tenemos conocimientos de que había hijos ya nacidos de inmigrantes que no hablaban el español, o lo hablaban muy mal. Por ejemplo, en todo el sureste argentino, el noreste argentino, era raza nórdica y francesa. Hablaban alemán y hablaban, o sea, y así en todos lados, provincia de Buenos Aires, italianos, comunidades italianas, asociaciones. ¿Cuántas asociaciones de italianos que todavía perduran? Ni la gente ni sabe qué significan. ¿Por qué? Los amigos de Galicia, los de Pontevedra, los madrileños, los de Angostura, los de no sé cuánto, los italianos de aquí, los franceses, los hindúes, los judíos, y sus iglesias, sus sinagogas. Ahora bien, ¿cómo se logra con ese, como digo, ese mosaico tan rico por un lado, porque vinieron necesidades y culturas y gente, y los hijos de ellos fueron eminencias, muchos han sido pioneros de logros en el mundo. Se rompieron todas las religiones, o sea, las religiones más cerradas tuvieron que abrir sus puertas al sentimiento, al amor. O sea, gente originaria de países que odian a los demás. Incluso uno de los odios ancestrales que se cultivó por mucho tiempo es odiar al nativo. Cosa curiosa, llegaban a una tierra y lo primero que era repeliencia hacia el nativo o al mestizo. Es decir, descendemos de los barcos, no solo que descendemos de los barcos, descendemos de una diversidad que en la realidad sería
prácticamente imposible congeniarlos. Entonces, esa nacionalidad que traía en sus genes virtuosidades, sabiduría, traía necesidades y pasión, traía ansiedad de superar esa humillación que habían sufrido, esas guerras que habían atravesado, esas marginaciones en las grandes hambrunas, los italianos, los españoles, los franceses, los alemanes que yo conocí, andaban cuidando, apagando las luces, apagando, en fin, que todo esto, cuidar hasta el último detalle, con que no se fuera a romper nada, o sea, con una pasión. Y ahí nace en nosotros una nueva cultura. Porque esa es una cosa increíble que solamente quien lo pasó lo puede explicar, o por lo menos tratar de explicarlo. De mi abuelo italiano, que no quería que sus hijas, porque tenía mayoría de hijas, 7, 8 hijas, mujeres, no quería que se casaran con nadie que no fuera italiano. No siquiera con un español o con un francés o con un alemán, no, para nada. O sea, traía inconscientemente una resistencia de raza, de identidad, de genes. ¿Y cómo se produce el milagro? O sea, cuando mi madre y mi padre se enamoran, pero el amor que nosotros conocemos no existía en aquel tiempo. A veces se enamoraban sin saber que estaban enamorados. Y eran noviazgos de añares. Mi padre y mi madre noviaron, según la dinámica de hoy día, por 14 años. Creo que se vieron 3 veces en su vida. O sea, eran novios, pero no se podía... El galán no se podía acercar a la casa de los padres de la novia. Y si acaso llegaba algún día el galán a querer ver a la muchacha, lo recibía el viejo en el medio del patio. Y hacía traer 2 sillas y ya el italiano se había criollado, tomaba mate. Y recibía al novio y se sentaba en el medio del patio a tomar mate. Y esa era la visita de la novia. O sea, de eso se multiplicaba en todos los órdenes. Entonces, de ahí somos nosotros, de ahí partimos nosotros. Por eso cuando uno quiere tratar de explicar los problemas que hoy tenemos, se hace difícil. Se hace difícil explicar, porque uno lo puede tratar de explicar, pero lo que pasa es que la explicación no alcanza. O sea, no explican la cantidad de desencuentros que hay hoy, los odios, las grietas. Y eso ha proliferado a tal extremo de que ha llevado a una descomposición social. O sea, es una sociedad anarquizada. O sea, no hay respeto por el prójimo, no hay solidaridad, muy escasa. Generalmente en las ciudades se ha convertido en una leonera. La ciudad es una ciudad, es a ver quién le pega el zarpazo al otro. En el campo, en las zonas rurales, sí se mantiene todavía esa cordialidad que se construyó, pero no por naturaleza, se construyó porque la necesidad los fue acercando. La vecindad, el comportarse, el aportar algún conocimiento que se traía de la tierra, los agricultores, los cosecheros, los que sembraban, los que sembraban legumbres, o sea, se sembraba maíz, pero se sembraba porotos, se sembraba verdura. El inmigrante trajo la verdura y trajo cosas que no se conocían en la tierra. Por eso es tan variada y tan rica la cocina argentina, porque son mezclas de distintos lugares. Por ejemplo, las masas, los pasteles, lo que se llama la factura que son masa fina, es una variedad que uno no la encuentra en ninguna parte del mundo porque es
de todas las colectividades. Entonces, pero así como hay una variedad en la comida y en la alimentación, hay una variedad en la manera de pensar. Y esa variedad, lejos de aproximar, ahora últimamente se ha logrado una convivencia mediante la política, no mediante la educación ni mediante las relaciones humanas. Mediante la política se han acercado porque se han acercado intereses. O sea, los pobres se han unido con otros pobres, más que por sentimiento, por coincidencias ideológicas. O sea, nacía la ideología a partir de una necesidad. El peronismo nace porque los pobres se incorporan a una idea que Perón maneja muy hábilmente, conocedor sociólogo de las condiciones marginales, junta al obrero, al trabajador. La columna vertebral de su movimiento político es el que trabaja, el que genera la riqueza, no el capital, no el capitalismo. O sea, el capitalismo siempre fue enemigo de las grandes mayorías, porque el capitalismo, o sea, el poderoso económico, siempre se vivió en lugares apartados, dispuso de colegios privados, se separaba, si iba a la iglesia se sentaba en un determinado lugar. O sea, tenían cosas de privilegio. Los bancos, la banca de la iglesia tenían estampado en los espaldares los nombres de los que iban a misa y estaban en la primera fila adelante, a donde estaba el altar mayor, y nadie se podía sentar en esas bancas. O sea, una cantidad de cosas, que yo no me recuerdo tantas, que lo único que hacían era que esas comunidades que habían llegado en los barcos no se produjera el melting, la integración que realmente se fue haciendo a fuerza de necesidades. Entonces hoy esa es la posición más o menos generalizada de todo nuestro, de lo que es la argentinidad. Pero eso no pasó en toda América. Eso pasó un poco nomás en Brasil y en Chile y en Uruguay, pero después en toda América se mantuvo intacto dos clases sociales. La clase privilegiada que llegó y controló todo, que fueron los herederos de la conquista o descendientes de los conquistadores, que establecieron después de la conquista el colonialismo, la colonia, y que se mantuvieron ya privilegiados con estudios, con vivencias, con posicionamientos, dueños de todo lo que se hacía, estaba bajo su predominio, y los esclavos, que eran los peones, los que vivían en el campo en condiciones precarias. Eso se mantuvo en todo el continente. Pero en la Argentina, en el cono sur, se estableció eso, con una desventaja, que Perón lo señalaba muy bien. A la Argentina hay que ir, o sea, hay que viajar de cualquier parte del mundo al sur del continente latinoamericano. Por la Argentina no pasa nadie. Entonces, eso también ha sido una carga que ha condicionado esa lejanía de estar en el centro donde los poderes y los intereses fraccionados dominaban el espacio. Para la Argentina sigue siendo un país caro hoy, sigue siendo caro para exportar. Por eso lo que primero que hizo Perón cuando planificó su proyecto nacional fue comunicar a la Argentina con el mundo. Él fundó la flota mercante del Estado, o sea, una compañía naviera, que llegó a ser la tercera compañía naviera en el tiempo de la posguerra, porque él sabía que solamente la Argentina podía competir en el mundo con los precios porque tenía sus transportes propios y el flete que encarecía la producción, hoy lo estamos padeciendo, o sea, esta desgracia que tenemos ahora de la inflación mundial se debe a los fletes, o sea, los fletes encarecen toda la producción. Por eso no sé cómo le va a ir a China para colocar su producción y a todos los países asiáticos en el mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos y Europa.
Entonces Perón vio eso y primero construyó o ideó la flota mercante del Estado, ELMA, flota mercante del Estado. Y segundo, una flota de aviones de carga y pasajeros. Y fundó Aerolíneas Argentinas, que era la compañía de aviación para conectar con el mundo. O sea, no era fácil entender las lejanías. Esto me lo explicó personalmente, pero nosotros estábamos aislados del mundo, me dijo. Si nosotros no nos poníamos con la capacidad de conectarnos al mundo, nosotros estábamos prácticamente marginados de todas las posibilidades. Por eso nosotros producíamos, y como a los especuladores mundiales, o sea, las grandes corporaciones mundiales de cereales, no les convenía la Argentina, porque estaba muy lejos. Incluso los ingleses, que éramos nosotros colonia, ellos construyeron todos sus medios de comunicación. Los ingleses pusieron los ferrocarriles para abaratar sus costos y traían de cualquier lugar del país al puerto de Buenos Aires toda la producción. Ellos la compraban por nada, los ingleses, porque tenían sus transportes, tenían sus trenes. Ahora, si usted cualquiera quería utilizar ese transporte, esos trenes, para transportar desde Buenos Aires a cualquier región de la Argentina, el transporte, si de venida hacia la ciudad lo usaban ellos, o sea, era muy difícil cargar en los trenes, en los trenes de carga, ninguna producción, porque nadie tenía mercados, era de ellos todos. Los mercados que había eran de los ingleses, mercados de carne y mercados de cereales. Agrícola, ganadero, un país, pero era un vergel para los ingleses. Por eso le hacen la revolución a Perón los ingleses, no los americanos. Entonces nosotros, la visión nuestra, era muy difícil la tarea, porque te he marcado la tarea histórica, que era ese conglomerado de razas de todos los países que convergieron hacia la Argentina. Y después la parte comercial, que había que ir a Argentina, o si no, la Argentina tenía que tener una capacidad para transportar su producción y lograr mercados competitivos en el mundo. Entonces, todo eso, que es prácticamente historia, no todos los argentinos la conocen. No quiere decir que uno sea el que viene acá como el maestro Ciruela y diga que todos los demás son todos unos brutos, para nada, respetuosamente y con mucha gratitud hacia toda mi raza y mi tierra. Pero nosotros llegamos a tal condición social de que nos hemos convertido en un país complicado y por eso muchísimos de los problemas que hoy tenemos no tenemos capacidad de resolverlos. O sea, nosotros tenemos una grieta enorme social. La clase social mayoritaria que produce la riqueza la han pulverizado y la han desintegrado. Y entonces, ¿cómo logra recuperar esa clase social el estatus y el nivel de consumo, de convivencia educacional, de vivienda, de beneficios, de servicios, agua potable, luz eléctrica, comunicaciones? ¿Cómo lo logra si ha sido desplazada del centro del poder? Y el centro del poder, que es una minoría, ha acrecentado toda su riqueza porque ha tomado todo asociado con los grandes capitales del mundo. Y ahora viene la conclusión, que es nuestro modesto punto de vista. Por eso la Argentina no va a salir nunca de este atolladero que está ahora. Bajo ningún aspecto tiene, por más iniciativa, por más creatividad que tengan los políticos. O sea, no se trata de iniciativa de creatividad si no hay elementos. Por eso nosotros tenemos que necesariamente asociarnos. Y entonces el hecho es no buscar socios para entregarlo todo, pues estaríamos en lo mismo, sino hacer una asociación inteligente logrando el continentalismo, que es lo que decía que nos enseñó Perón. O sea, nosotros vamos a salir el día que liberemos al continente. Pero liberar al continente no significa de que vamos a sacarlos a todos a patada o les vamos a declarar la guerra o vamos a armar una revolución en todo el continente. Eso es anacrónico hoy. Entonces, hoy lo que hay que hacer es lo que está haciendo México.
lograr una comunidad organizada continental en el continente. Y necesitamos socios, y necesitamos gente inteligente para que pueda negociar toda esta problemática. Pero no puede salir nadie a negociar nada si no conoce todo esto que hemos hablado. Por eso yo hoy quería conversar, porque me tienen un poco abandonado mis paisanos. O sea, creen que yo vivo delirando con México y con López Obrador, porque me dan like en mis videos y lo ven 100.000 personas. Ayer puse un video, anteayer, hoy puse un video equivocado, porque lo había puesto hace una semana atrás, y lleva como, hace 2 horas que lo puse, y lleva como 6.000 visitas, y puse el otro que había hecho para el día de hoy, y ya lleva como 2.500 visitas. Es decir, quiere decir que lo que estamos diciendo acá tendrá algún asidero, porque no creo que haya 120.000 personas que vayan por curiosidad a escuchar a un tonto que en el medio de un bosque habla solo. Es decir, estamos trabajando en una tarea que afortunadamente vemos, como decía en el video de ayer, que hemos atravesado el túnel y ya estamos viendo la luz. Ahora, no quiere decir que ya tengamos la solución, porque el argentino sigue siendo hijo o nieto de aquellos inmigrantes que llegaron en barcos. Y no es una descalificación ni nada, es la realidad. O sea, no nos podemos sentir ofendidos, ni agredidos, ni nada. Es cierto. Mi abuelo, o sea, yo puedo hablar con propiedad del tema. Mi abuelo llegó en barco. Y todos mis antepasados, excepto el padre de mi padre y mi bisabuelo, de parte de mi padre, no llegaron en barco, llegaron a caballo a Buenos Aires. Y llegaron arreando ganado a través de toda la pampa. Pero tenemos esa dicotomía que tenemos que resolver. Y estos trabajos modestos son los que nos permiten que las nuevas generaciones vayan entendiendo de qué se trata. Por eso emerger, salir de allá, del abismo, porque estamos en un abismo entre todos los órdenes, y no voy a hablar en detalle, no es cuestión de deseos. Deseos, todo el mundo tiene deseos manifiestos de que nos vamos a liberar, vamos a salir, les vamos a reventar todo, los vamos a echar a patadas. No, tampoco la ingenuidad va a resolver los problemas. Nosotros tenemos que ser inteligentes e ir a un propósito que los que saben más que nosotros ya lo previeron hace 50, 60, 70 años. Y no estaban equivocados porque ahora ya los europeos lo hicieron. El sueño de Mussolini de 1922 de unir Europa, porque no sé si lo saben, deben saber, por supuesto, terminó con la Unión Europea. Y aunque nadie lo quiera saber, Mussolini era íntimo amigo de Winston Churchill, o sea que tampoco nos vamos a adivinar la suerte. Nosotros tenemos que ir al continentalismo. Y si nosotros llegamos al continentalismo, tenemos que tener negociadores inteligentes y gente capaz que conozca toda esta historia y que recurra a la mayor inspiración y a la mayor capacidad posible para lograr en un periodo de tiempo de 20 o 30 años el propósito de lograr un cambio. Hoy quería conversarte de estas cosas, no sé si te interesará, no creo que muchos de mis amigos les cambiará la idea. Generalmente el argentino por naturaleza tienen la virtuosa capacidad de contradecirse en todo y contradecir todo lo que sea bueno y malo, y no creo que le voy a cambiar la mentalidad a ninguno de mis amigos, pero yo sigo creyendo en el futuro nuestro, yo sigo creyendo en la Argentina, porque hay grandes valores y hay grandes riquezas, y hay posibilidades de transformarse mucho más rápido que en muchos lugares del mundo. Y ustedes lo saben, y si no lo saben, lo están empezando a conocer. Mañana, hoy yo estaba lloviendo, como siempre, y ahora me voy a dedicar al puchero, pero quería antes de ponerme a hacer el puchero ya definitivamente, ya tengo algo preparado.
quería conversar con ustedes porque era necesario hablar de estas cosas. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.